Hermanos, ¿cuántos creemos que es tan importante hoy en día por lo que estamos viviendo, por lo que vemos a nivel mundial, lo que vemos en la tierra? ¿Cuántos creen que es importante fundamentarnos en la palabra del Señor? ¿Verdad? Y no hay nada mejor que vivir fundamentados en la palabra del Señor. Creo que Dios tiene cosas grandes para cada uno de nosotros que conocemos a Cristo. Pero el diablo, como bien dice la Escritura, que anda como león rugiente buscando a quien devorar, él desea destruir, ¿sí? No tiene misericordia, él quiere dañar. Y vivimos tiempos peligrosos, tiempos donde debemos de pedirle al Señor: Señor, hazme entendido de lo que estamos viviendo. La Escritura dice que había hombres en aquel tiempo que eran hombres entendidos de los tiempos. Y Dios desea que cada uno de nosotros entendamos que estamos viviendo tiempos importantes, ¿verdad? Y quiero darles algunos puntos importantes para poder vivir, porque sin duda estamos viviendo ya lo último, hermanos. ¿Sí? No quiero desanimarlos. Digo, o animarnos, ¿verdad? Porque vamos a ver al Señor. Digan amén. ¿Sí? ¿Cuántos quieren ver al Señor? ¿Sí? Y sin duda estamos viviendo los últimos tiempos, tiempos donde la maldad ha aumentado. No hay temor de Dios, hermano. No hay temor de Dios. La gente dice que sí, pero hace todo lo contrario a lo que el Señor manda en su palabra. ¿Sí? Entonces, cuando no hay temor de Dios, pues viene destrucción. Cada persona hace lo que bien le parece, ¿sí? Y estamos viviendo nuevamente lo que la Escritura dice. En aquel tiempo dice, cada quien hacía lo que bien le parecía, ¿sí? Y llegamos al tiempo donde a lo bueno le llaman malo y a lo malo bueno, ¿sí? Y estamos viviendo tiempos muy difíciles. La maldad va en aumento, ¿sí? La violencia está en aumento. Se están aprobando leyes que van en contra de la palabra de Dios. Estamos viviendo tiempos terribles, una corrupción en aumento en todos los ámbitos. Estamos viviendo muerte por donde quiera, ¿sí? Estamos viviendo tiempos terribles, donde, por dar un ejemplo, se ha legalizado el matrimonio entre personas del mismo sexo. Alguien puso una fotografía de un funcionario de los Estados Unidos cuando estaba firmando la ley que permitía abortar aunque el bebé estuviera completamente formado. Y me impactó la fotografía, porque la fotografía, él estaba muy sonriendo y las personas que estaban atrás de él viendo lo que estaba firmando muy sonrientes, pero pusieron esa misma fotografía ahí mismo con un demonio en la parte de atrás. Y la gente, creyendo que hace lo correcto, está en contra de lo que Dios habla en su palabra. Y estamos viviendo tiempos así, tiempos donde nosotros como iglesia necesitamos fundamentarnos más y más en la palabra del Señor. Necesitamos vivir más conforme a los propósitos del Señor, buscar su voluntad en todas las cosas, por más pequeño que sea, porque necesitamos su dirección. Amén. La pregunta que nos hacemos y que muchos se pueden hacer en esta mañana, al escuchar lo que estoy diciendo, y que esto solamente es un poco, hermano, de todo lo malo que está sucediendo a nuestro alrededor: ¿qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a hacer como el mundo quiere, o vamos a forjar nuestro caminar cada día en Cristo? ¿Sí? Yo creo que todos anhelamos, hermano, caminar en el Señor. Yo creo que todos anhelamos cumplir con su palabra. No es fácil, todos tenemos luchas, todos tenemos situaciones, pero tenemos a uno que nos fortalece. Y la palabra dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. La pregunta es: ¿qué haremos? ¿De qué manera actuar ante todo lo que estamos viviendo? Y yo creo, hermano, que es muy importante que la iglesia se levante, que la iglesia ore, que la iglesia busque al Señor como nunca se ha buscado. Dígame un amén. Esa iglesia está aquí. Amén. ¿Sí?
Y necesitamos buscar al Señor con todo nuestro corazón y clamar para que el reino de Dios se establezca sobre nuestra vida primeramente, y que se establezca en nuestra familia, que se establezca sobre nuestra casa. Eso es lo que debemos de hacer. Amar su palabra, cumplir con su palabra. Hermanos, si fallamos necesitamos rectificar. No podemos dejarnos tirados. No podemos decir, no, es que es tan difícil, no, es que no puedo, sino rectificar y buscar al Señor. Dice la Escritura: buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Y es tiempo de buscarle. Es tiempo de buscarle, hermano. Y como punto número 1, yo creo que es tan importante comenzar en nuestra casa. Amén. Comenzar en nuestra casa, con nuestros hijos. Con nuestros hijos, ministrar a nuestros hijos, enseñarles a caminar en un mundo lleno de perversidad, en un mundo lleno de maldad. Es tan triste poder ver padres hoy en día que sueltan a sus hijos. Ay, no, ya va creciendo, que él tome sus propias decisiones. No, hermanos, nosotros estamos para ayudarles. Amén. O la pregunta es: ¿usted quiere ver a sus hijos perdidos? Definitivamente no. Entonces necesitamos luchar por nuestras familias, necesitamos clamar por nuestras familias. Usted necesita tener atención en sus hijos. Dígame un amén. Hay que atenderlos, hay que guiarlos, hay que corregirlos, hay que disciplinarlos. Amén. Dígame un amén más fuerte. ¿Sí? ¿Por qué, hermano? Porque el mundo está enseñando todo lo contrario. Y vemos a una generación indisciplinada, una generación que no ama a Dios, una generación que aborrece lo bueno, una generación que está buscando solamente hacer lo malo. ¿Sí? En mis tiempos, anoche que recordaba un poco cuando nuestro pastor estaba compartiendo anoche en el grupo de jóvenes, y ponía un ejemplo, decía: en mis tiempos, ¿sí?, la maestra cuando nos portábamos mal nos corregía ahí, ¿sí? Y era de esa, ¿cómo se llama? La regla en las manos, hermanos. Era de patilla, de orejas, ¿sí? Y luego dice: todavía después de que te daba una buena la maestra, llegabas a la casa y le decías que te portaste mal y te daban otra buena. ¿Sí? ¿Cuántos pasaron por eso? Digan: gracias, Señor. ¿Sí? Hermano, pero ¿qué estamos viendo ahora? ¿Sí? Cuando pasa ese tipo de circunstancias en las escuelas, hermanos, se vienen los padres encima, se viene la familia entera encima. No hay temor de Dios. ¿Y qué conseguimos? Jóvenes indisciplinados, adolescentes indisciplinados, niños indisciplinados. Es tiempo que nosotros pongamos nuestra parte como padres y decir: Señor, yo quiero hacer lo que tú quieres que haga. Amén. Recordaba también que en cierta ocasión, yo siendo un niño, hermanos, no teníamos a Cristo, y me acuerdo que de repente llegué yo a mi casa con un juguete que no era mío, y mi papá me sacó la sopa, hermanos. Sacar la sopa es una palabra hebrea que significa sacar la verdad, ¿sí? Hermanos, y me sacó y dijo: eso no es de usted. Yo no sé por qué nosotros cuando regañamos a los hijos siempre le hablamos de usted, ¿verdad? A todos nos pasa, ¿sí? Eso no es de usted. Lo que usted ha hecho es robar, traer algo que no es de usted. Y usted inmediatamente se me va a esa casa y lo va a regresar de quien es. Y me acuerdo, hermano, que se paró así en el barandal, hermano, ahí con vista puesta. Me vio entrar, me vio salir y me dijo, y yo le hice. Y luego me dio una buena. Y no con regla ni reglita, nada, hermano, un chicote. Gracias a mi abuelo que le encantaban los caballos, y luego yo de emocionado recibí un chicote de regalo y no sabía si era para bien o para mal. ¿Sí? Hermanos, pero ahora corrigen a los hijos y dicen: no, les van a causar un daño psicológico. ¿Usted me ve con daño psicológico? Hermanos, qué impresionante. Estamos viviendo tiempos terribles donde las generaciones se están perdiendo, pero nosotros que conocemos a Cristo necesitamos corregir, necesitamos educar. Hermano, necesitamos poner atención. Hijo, ¿qué estás pensando? ¿Qué estás haciendo?
Hay gente, hermano, que llegan sus hijos, ni siquiera trabajan y llegan con cosas valiosas y dicen, pues quién sabe de qué será. ¿Cómo? ¿De dónde sacaste eso? Y corregir. Por eso es importante como punto, hermano, un punto importante, comenzar en nuestra casa. Comenzar en nuestra casa. Que Dios se manifieste en nuestra casa, que Dios se manifieste en nuestras generaciones. Amén. Que Dios obre, que Dios venga a tomar el control de nuestras vidas. Como punto número 2, hermano, no ignores lo que está sucediendo a tu alrededor. No ignores, hermano. El diablo está acechando, el diablo está viniendo con todo. Me impacta, hermanos, porque el salmista en el versículo número 3, dice la escritura, dice, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Gente, hermano, que fue fundamentada en las cosas de Dios, gente que fue instruida en las cosas de Dios, hoy no buscan a Dios porque han sido engañados. Porque han sido engañados, porque los fundamentos, hermano, fueron destruidos, le fueron quitados, le fueron robados. El diablo ha venido para robar, para matar y destruir. Pero hoy más que nunca necesitamos fundamentarnos. Todos entendemos, hermano, ya hasta por lógica, cuando alguien dice voy a construir una casa o voy a construir un edificio, lo importante, hermanos, es la cimentación de ese edificio, de esa construcción. Y puede gastar miles de pesos, hermano, y puede terminar toda la cimentación y dice, wow, se me fue un dineral y no veo nada. Pero ahí está el fundamento. La escritura nos enseña, dice que un hombre edificó su casa sobre la arena y dice que vino el viento con gran ímpetu, vinieron tormentas y no quedó nada. Fue grande su ruina. Pero dice también, hubo uno que edificó su casa sobre la roca, y la roca es Cristo, y es tiempo de edificar en Cristo. Edificar nuestra vida en Cristo, que busquemos al Señor con todo nuestro corazón. No podemos nosotros ignorar lo que sucede a nuestro alrededor. Necesitamos levantarnos, afrontar en el nombre del Señor cada situación que estamos viviendo. Amén. Cada circunstancia que estamos viviendo, necesitamos pedirle al Señor que tome y use nuestras vidas en medio de una generación perversa, en medio de las tinieblas. Primera de Tesalonicenses capítulo número 5, versículo número 21 y 22. El apóstol Pablo escribe a la iglesia de Tesalónica unas palabras tan importantes, hermano, que nosotros debemos de atesorar. Y dice la escritura en el versículo número 21, dice, examinadlo todo, hermano. Examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos, de toda especie de mal. Amén. Aquí está el fundamento, hermano, en la palabra del Señor. Dígame un amén. ¿Sí? Y dice la escritura claramente, dice examinadlo todo, examínelo todo. También el apóstol escribe en una de sus cartas, decía claramente, dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. ¿Cierto o no? ¿Sí? Y necesitamos nosotros retener lo que es bueno. No te dejes engañar por las enseñanzas equivocadas del mundo. Es un mundo perverso, es un mundo malo. No podemos aislarnos del mundo, hermano, pero tenemos que ser luz. Dígame un amén. Tenemos que ser luz. Tenemos que buscar al Señor con todo nuestro corazón. Hermano, todas las cosas que enseña el mundo y que van en contra de la palabra de Dios están equivocadas. Eso lo sabemos. Eso lo entendemos. Pero necesitamos ser luz. Necesitamos ser la sal de la tierra. En el libro de Job, capítulo número 21, versículo número 14, dice algo interesante, hermano. Algo interesante. Luego usted lo puede leer completo. Pero dice la escritura, Job veía que el malo prosperaba. Los malos prosperaban y él lo veía. Pero mire lo que decían ellos. Y dicen a Dios,
apártate de nosotros. No deseamos el conocimiento de tus caminos. Esto es lo que dice la gente, hermano. Hay gente, perdóneme que lo diga de esta manera, pero hay gente que no conoce a Cristo, pero aún así dice: no, yo le temo a Diosito, pero hace todo lo contrario a la palabra de Dios. Y se sienten muy devotos, hermano, perdóneme que lo diga de esta manera, se sienten muy devotos, pero no buscan a Dios como deben buscarle. Es tiempo de buscar a Dios, es tiempo de clamar a Dios y decirle: Dios, ayúdanos. Necesitamos tu presencia, necesitamos, Señor, que tú vengas sobre nosotros. Si vemos en la escritura, vemos varios ejemplos, y le voy a dar uno más ahí en Éxodo capítulo número 5, versículo número 2. Y usted recordará, hermano, que cuando se presenta Moisés ante Faraón, y el Faraón le dice esto en el versículo número 2, dice: pero Faraón dijo: ¿quién es el Señor? ¿Quién es el Señor para que yo escuche su voz y deje ir a Israel? Sí, qué interesante. Pero él no tenía temor de nada y preguntaba: ¿quién es el Señor? Y luego más adelante dice: no conozco al Señor, y además no dejaré ir a Israel. Y la gente vive de esa manera. No me importan las cosas de Dios. Hay gente, hermano, que tiene muchísima necesidad, y cuando tú estás compartiendo la palabra de Dios con ellos, dicen: ay, cuéntame más, porque hay una necesidad. Pero mucha gente, cuando le estás compartiendo, dice: no me hables de religión, no quiero escuchar. Qué triste. Y vivimos en un mundo donde mucha gente no le interesan las cosas de Dios. Hay gente que no quiere tener comunión con Dios, y que aborrece las cosas de Dios. En segunda de Timoteo capítulo número 2, en el versículo número 16, mire lo que dice la escritura. Pablo le habla a Timoteo diciéndole de esta manera: evita las palabrerías vacías y profanas, porque los dados a ellas conducirán más y más ¿a qué? A la impiedad. Sí. Y hay gente, hermano, que se pone a discutir con la gente, y no es que esto, no es que el otro, y te vas a ir al infierno, hermano. No es así. No es así. Y dice el apóstol Pablo, dice: evita las palabrerías vacías y profanas, porque los dados a ellas conducirán más y más a la impiedad. Hermano, ¿cuántos decimos cada vez que leemos la palabra del Señor, dices tú: wow, es viva, porque nos habla cada día, nos habla cada día? Y necesitamos nosotros enfocarnos en la palabra, necesitamos nosotros recordar la palabra, necesitamos vivir la palabra. Amén. Eso es parte de fundamentar nuestra vida en lo que es correcto. Amén. En lo que realmente vale la pena. En segunda de Tesalonicenses capítulo número 2, versículo número 10, en esta carta nuevamente el apóstol Pablo dice: y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. No recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Hermano, Dios desea que nosotros vivamos en la verdad. Jesús lo dijo claramente: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Cristo ha venido para darnos libertad, y debemos de vivir en esa libertad. Amén. Escúcheme bien, hermano. Todos hemos pecado, y dice la palabra que por eso estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero en su infinita misericordia el Señor nos ha perdonado. Pero tiene que haber un arrepentimiento. Hermano, cuando usted falle, no se quede así. Levántese y póngase a cuentas con el Señor, para que el Señor siga obrando en usted, para que el Señor siga obrando en tu familia. Amén. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, que nos limpia de todo pecado y nos limpia de toda maldad. Hermano, qué terrible es poder ver personas que están enseñando supuestamente la palabra de Dios con enseñanzas huecas.
Escuchaba en esta semana una persona que ahí estaba compartiendo en un lugar, hermano, no voy a decir dónde, y decía: no te enfoques en tu pecado. No te enfoques. No, tú sal adelante. ¿Cómo? ¿Qué no dice la palabra? Que el que se arrepiente de su pecado y se aparta de él alcanzará misericordia. Hermano, no podemos pasar por alto ese tipo de cosas, y tenemos que enseñarle a nuestros hijos a vivir de la manera correcta. ¿Cuántos dicen amén? Quiero que me acompañe al segundo libro de Crónicas, en el capítulo número 32, en el versículo número 17. Voy a leer solamente esta porción, usted puede leer todo el capítulo, pero usted, para recordarle, Sennacherib viene a invadir a Judá. Y es interesante porque la escritura nos enseña que Ezequías le habla al pueblo. Y dice la escritura en el versículo número 7, vamos a leer primero el versículo número 7, y si me pueden seguir por favor. Dice: esforzaos y animaos, no temáis, ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Dice: con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Pero es interesante, hermano, el diablo no está contento. El diablo siempre va a querer robar lo que Dios te habla. Y en el versículo número 17 dice la escritura, lea conmigo, ahí en el verso número 17, dice: además de esto, porque empezó a amenazar, dice: además de esto, no Ezequías, hermano, el rey de este Sennacherib, hermanos, fue el que dijo esto. Y dice: además de esto, escribió cartas en que blasfemaba contra Jehová, el Dios de Israel, y hablaba contra él, diciendo: como los dioses de las naciones de los países no pudieron librar a su pueblo de mis manos, tampoco el Dios de Ezequías librará al suyo de mis manos. Y el diablo siempre querrá destruir. El diablo siempre querrá que tú no confíes, hermano, en la palabra de Dios, que tú no confíes en lo que Dios te habla. Y nosotros tenemos que recordar la palabra, atesorar la palabra y decir: Señor, yo quiero vivir conforme a tu palabra. No escuchar lo que el diablo dice, escuchar lo que Dios me está hablando. En la segunda carta a Timoteo, en el capítulo número 3, en el versículo número 1 al 5, Timoteo le dice Pablo le escribe a Timoteo diciéndole de esta manera: también debes saber esto, Timoteo. Hermanos, nosotros debemos de enseñar a nuestros hijos: ten cuidado, hijo, porque la palabra dice esto. Familia, tengamos cuidado con esto, porque la palabra nos enseña esto. Tenemos que enseñarles, hermanos, a tener temor de Dios, a obedecer la palabra. Dígame un amén, está aquí. ¿Sí? Hermano, y dice la escritura: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y hoy los estamos viviendo, hermanos. Hoy los estamos viviendo. Vendrán tiempos peligrosos. Verso número 2 dice: porque habrá hombres amadores de sí mismos. Hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Apártate de ellos. No los escuches. No los veas. Enfoquémonos en lo que Dios nos habla. Es tiempo, hermano, de retener lo bueno, de retener lo que es de Dios. Hermano, escúchame bien: siempre seremos el blanco de los ataques del enemigo. Tu familia, hermano, es el blanco, pero no va a poder, porque Cristo está con nosotros. Mayor es el que está con nosotros. Pero para eso necesitamos levantarnos. Para eso necesitamos levantarnos.
El diablo quiere destruir, hermano, y está destruyendo en lo moral, quiere destruir en lo espiritual, quiere destruir en lo financiero, quiere destruir las familias. Un cristiano no puede ignorar que está viviendo bajo esta presión. Usted no puede ignorarlo, hermano. Usted no puede ignorar que realmente hay un mundo de maldad impresionante queriendo destruir cada día. Queriendo destruir. ¿Cómo pretende un padre, hermano, guiar a su hijo de una manera correcta cuando le pasa lo equivocado? ¿Cómo? ¿Cómo va a forjar a un hombre de bien? ¿Cómo forjar a una mujer de bien cuando de niños se les permite lo equivocado? Es tiempo de rectificar. Es tiempo, hermano, de buscar al Señor. Es tiempo de fundamentar en lo que es bueno, y es la palabra. Amén. Es tiempo de luchar. No es tiempo, hermano, de quedarnos dormidos. Amén. Es tiempo de levantarnos. Amén. ¿Cómo pretende, hermanos, un hijo convencerse a sí mismo que su actitud y su comportamiento pueden ser aceptados como algo normal cuando es irrespetuoso y hace lo equivocado? ¿Cómo? Es porque el diablo ha traído engaño y hace ver a las personas que lo malo ahora es bueno y lo bueno es malo. Y es un engaño constante del enemigo. No ignores el mal que está pasando, hermano. No ignores lo que está sucediendo. No ignores que el diablo está acechando cada día. La gente se justifica. Ay, es que todo el mundo lo hace. La gente, hermanos, en los trabajos, hermano, se lleva de encuentro a la gente para subir. No le importa. Gente que no le importa, gente egoísta. Y vivimos en una generación así. Hermano, ahora quiero que entienda que hay gente que hace lo bueno, pero usted y yo somos luz y somos sal. Amén. Necesitamos buscar a Dios cada día. Necesitamos pedirle al Señor: Señor, te necesito. Te necesito. No podemos vivir sin Él. Necesitamos cada día al Señor en nuestro caminar. Hermano, yo le digo en esta mañana: no te des por vencido. No te des por vencido. Hermano, usted tiene la autoridad como padre sobre sus hijos. Amén. Hay gente que dice: no, es que ya está grandote, no importa, mientras esté bajo su techo se tiene que sujetar a usted. Diga aleluya. Hombre, no están convencidos. Hermanos, así debe de ser. ¿Por qué? Porque estás haciendo que sea un hombre de bien, una mujer de bien. Necesitamos nosotros ayudar a nuestros hijos de la manera correcta. Quiero que me acompañe al libro de Job. Acompáñeme por favor al libro de Job, capítulo número 1. Y es interesante, usted se acuerda de Job, un hombre recto, un hombre que hacía lo correcto y que fue probado de una manera muy impactante. Y dice Job capítulo número 1, versículo número 4. Job 1:4. Y vamos a leer el versículo número 4 y número 5. Dice: e iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Siguiente, dice: y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y ¿qué? Y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones, de manera que hacía todos los días. Wow. Oye, tu hijo, no, quién sabe qué andará haciendo. No, pues allá él. ¿Cómo? Usted es responsable. Dios nos pedirá cuentas, hermano.
¿Sí? ¿Qué no decimos cuando nacen los bebés? Ay, herencia de Jehová son los hijos. Y luego llegan a la adolescencia, se quiere deshacer de ellos. ¿Cómo se quiere deshacer de la herencia? No, Dios le va a pedir cuentas de la herencia. Nos va a pedir, dijo el otro. Nos va a pedir cuenta de todo. ¿Qué no? Dios estaba en contra de Elí, hermano. ¿Por qué? Porque no estorbó a sus hijos. No estorbó a sus hijos. Es tiempo, hermano, que nosotros sepamos absolutamente todo. ¿Hasta qué está pensando? Sí, hermano. Si usted lo ve así como que medio ido, dígale, ¿qué estás pensando? No, nada. ¿Cómo que nada? Estás ido. Dime qué estás pensando. Y sáquele la sopa. ¿Para qué, hermano? No para hacerle un mal, sino para ayudarlo. En una ocasión se me acerca un joven y me dice: pastor, ¿cómo hago con estos pensamientos? ¿Cómo hago? Métete en la palabra de Dios, recuerda la palabra de Dios, saca esos pensamientos cuando venga, repréndelos en el nombre del Señor y llénate de la palabra de Dios. Y lleva todo pensamiento cautivo en la obediencia a Cristo. Amén. Nuestro pastor dio una ilustración hace tiempo que decía: no podemos evitar que los pájaros vuelen sobre nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que se aniden ahí. Así son los pensamientos. Usted no puede evitar que vengan malos pensamientos, usted no puede evitar que el diablo traiga malos pensamientos, pero sí puede evitar que le den vuelta en su cabeza. Tenemos que cuidar nuestra vida cada día. Tenemos que pedirle al Señor que nos ayude. Otro punto importante, hermanos, es de que nosotros debemos de mostrar en todo momento que nuestra vida ha sido transformada. Amén. Que nuestra vida ha sido tomada por el Señor. Y vamos a Primera de Timoteo capítulo número 3, versículo número 14 y 15. Dice la escritura de esta manera. Primera de Timoteo 3, 14 y 15 dice: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Siguiente, por favor. Dice: para que si tardo, sepas que, léalo, cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Sí? Entonces, hermano, si Pablo tomó a Timoteo como su hijo y lo estaba guiando, ¿qué debemos de hacer nosotros con nuestros hijos? Así, de esta manera: hijo, cuidado con esto. Oye, te encontrarás en la universidad o en la preparatoria, hermano. Usted dígale a sus hijos: te encontrarás estas situaciones. ¿Cómo debes de actuar de esta manera? Porque la palabra dice esto. Y entonces sabrán cómo actuar. Pablo le dice, para que si tardo, sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios. ¿Sí? Pero le recordaba que era la casa de Dios. Y dice: es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Amén. ¿Sí? Entonces nosotros debemos de buscar a nuestros hijos, hermano, y decirle: ten cuidado con esto. Hijo, está sucediendo esto. Hija, está sucediendo esto otro. Ten cuidado, la palabra de Dios dice esto. Busca a Dios. Teme a Dios. Y algo va a suceder, hermano. Algo va a suceder. Algo va a suceder, hermano, porque Dios va a obrar. Dios se va a manifestar, porque el deseo de Dios, hermano, es que nosotros podamos servirle. No solamente nosotros, nuestra casa completa. Usted recordará cuando Josué estaba ahí con el pueblo. Dice: yo no sé ustedes, vayan detrás de los dioses que ustedes quieran, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Y es tiempo, hermano, que la iglesia se levante y que diga: yo y mi casa serviremos al Señor. Punto. Denle un fuerte aplauso al Señor. Dice la escritura, acompáñenme a Mateo
Mateo capítulo número 5, versículo número 13 al 17. Y este es otro punto, hermano, que tengo aquí. Necesitamos nosotros vivir, hermano, mostrando el carácter de Cristo cada día. Diga un amén. Voltee con el que está a su lado y dígale: sí se ve, sí se ve. Amén, dígalo por fe. ¿Sí? Hermanos, necesitamos nosotros llenarnos del Señor. Y mire, dice en Mateo capítulo número 5, versículo número 13, dice: vosotros sois la sal de la tierra. Voltee con el que está a su lado y dígale: tú eres la sal de la tierra. Y dice: pero si la sal se desvaneciere, ¿qué dice? ¿Con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Y en el siguiente dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. ¿Escuchó eso? Alumbran a todos los que están en casa. Primeramente nosotros como padres, nosotros como personas con autoridad, que Dios nos ha puesto en autoridad, necesitamos ser luz. Amén. Necesitamos ser luz, mostrar el carácter de Cristo. Otro punto importante, hermano, voy terminando, me faltan solamente 48. No se crea. Uno más. Necesitamos vivir cada día la experiencia de la llenura del Espíritu Santo. Cada día, hermano. Y quiero que me acompañe a Hechos 1:8. Y todos conocemos este pasaje, Hechos 1:8. Y después vamos a ver Efesios 5:18. Pero es importante, hermanos, que nosotros podamos meternos en la presencia del Señor. Escúcheme bien: ninguna experiencia nos puede fortalecer tanto como cuando somos llenos del Espíritu. En medio de luchas, en medio de situaciones, en medio de tempestades, cuando nosotros nos llenamos del Espíritu Santo, el Espíritu Santo, hermano, nos llena, nos ayuda a tener el poder, nos da la facultad para afrontar las crisis que podamos enfrentar cada día. Ese es el poder del Espíritu Santo. Ese es el poder del Espíritu Santo. Y por eso dice la Escritura, hermano, que el Señor dijo: no los dejaré solos, no los dejaré solos, les enviaré un consolador. Amén. Y dice la Escritura ahí en Hechos 1:8, dice: pero recibiréis poder. Amén. ¿Usted lo cree? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ese es el poder del Señor, que ha venido sobre su iglesia, y su iglesia necesita levantarse. Último punto, hermano. Necesitamos mostrar siempre que tenemos fe en el Señor, que tenemos toda nuestra confianza puesta en Él. Amén. Que tenemos toda nuestra confianza en Él. Y quiero que me acompañe ahí al libro de los Salmos, ahí donde leímos al principio, en el capítulo número 11, en el versículo número 1. Mire qué interesante cómo empieza el salmista: en Jehová he confiado. Dígalo: en Jehová he confiado. En Jehová he confiado. En Él confiamos, en Él estamos confiados. Y dice la Escritura en el versículo número 7 de ese capítulo, dice: porque Jehová es justo. Amén. Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. ¿Cuántos quieren ver el rostro del Señor? Hermanos, en la Biblia vemos hombres bien aventados. Sí, y uno de ellos, Pedro, ¿verdad? Le dice el Señor: ¿ustedes quieren irse también? Y le dice: Señor, ¿pero cómo? Se levanta y dice: ¿pero a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida? En otra ocasión, cuando Jesús preguntaba: ¿quién dice la gente que soy? Después de que dijeron ahí lo que escuchaban, Pedro se levanta y dice, y cuando el Señor le dice:
perdón hermanos, me aceleré. El Señor pregunta, dice: ¿y ustedes quién dicen que soy? Y se levanta el aventado de Pedro. ¿Y qué dice? Tú eres el Cristo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dice: bienaventurado eres, Pedro, porque no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Wow. Hermano, y una más. Y dice la escritura que estaban los discípulos ahí en la barca, hermanos, y estaba el mar en gran tempestad. Y de repente, hermano, a lo lejos viene caminando Jesús sobre el mar. Y gritaron: un fantasma. Y le dice: yo soy, tened ánimo, no temáis. Y de repente se levanta nuevamente el aventado de Pedro y dice: Señor, si eres tú, manda que yo vaya. ¿No le impacta eso? Y le dice: vente, Pedro. Y Pedro, hermanos, empieza a bajar de la barca y empieza, escuche bien, dice la escritura que era un mar embravecido. Pero mientras él bajaba, estaban sus ojos puestos en el Señor. Pero cuando él empieza a voltear al mar embravecido en el cual estaba caminando, algo sucedió. Pero yo quiero decirle algo, la palabra no dice esto, pero yo lo pienso. ¿Qué pensarían los hombres que estaban en la barca cuando vieron a Pedro poner los pies y que no se hundió? ¡Wow! Algunos pudieron decir: ¡qué fe! ¿Sí? Pero volviendo al relato, dice la escritura que empieza a ver la situación y se empieza a hundir y empieza a gritar: Señor, sálvame. Y dice la palabra: al instante el Señor se asió de él, pero le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y volviendo a lo que yo pienso, hermano, que los discípulos dijeron: no tenía tanta. No tenía tanta. ¿Sí? Hermano, pero era aventado. Cuando apresan a Jesús, le quitan la espada al soldado y le mocha la oreja. Primer torero. No entendió. Hermanos, qué manera de ver, hermano, lo que sucede. Pero hubo uno que no se conformó. Dijo: Señor, muéstrame tu rostro. Moisés. Y le dijo: cualquiera que me viere morirá, pero te meteré entre estas peñas y haré pasar toda mi gloria y verás mis espaldas. Wow, qué impactante. Hombres que anhelaban, hombres que deseaban. ¿Cuántos dicen en esta mañana: yo quiero, Señor? No importa lo que veamos, no importa lo que suceda. Y quiero terminar con esto, hermano, rápidamente. Quiero que vea ahí en el capítulo número 32 del segundo libro de Crónicas. Si me pueden ayudar, por favor. Segundo libro de Crónicas 32, en el versículo número 7. Volviendo a esta palabra, hermano, que Ezequías le hablaba al pueblo. Escuche esta palabra diciendo: esforzaos, esforzaos y animaos. No temáis, hermano, no tengas temor a las situaciones, no tengas temor a lo que está sucediendo. Dios tiene el control. Dios tiene el control. Dice: no temáis, ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Y dice la escritura: con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Denle un fuerte aplauso al Señor. Tener la confianza en él, tener toda nuestra confianza en el Señor. Quiero invitarle, hermano, a ponerse de pie, por favor, y levante sus manos. Y quizás con lo que ha visto usted dice: ay no, qué terrible. Ay no, mira lo que está sucediendo. Yo tengo temor, yo tengo miedo. Hermano, no tenga miedo, no tenga temor, porque más son los que están con nosotros que los que están ahí en el mundo. El Señor está con nosotros. Y levante sus manos a Él. Levante sus manos a Él y dígale: Señor, ayúdame, ayúdame.
Mi deseo, Señor, es agradarte. Ayúdame a permanecer en los fundamentos de tu palabra. Ayúdame a permanecer, Señor, en tu verdad. Ayúdame a vivir en esa libertad que tú has traído a través de tu Hijo Jesucristo. Ahí dígale: Señor, fortalece nuestras vidas. Fortalece nuestras vidas, Señor, que nuestra confianza esté puesta en el Todopoderoso. Hermano, así con sus ojos cerrados, yo quiero preguntar en esta mañana. Quizás tú estás aquí por primera vez y al escuchar este mensaje tú te das cuenta de nuestra necesidad de Dios y te das cuenta de la maldad como ha crecido, y tú dices: yo no quiero perderme, yo quiero encontrarme con ese Dios poderoso. Y si hay alguien aquí que nunca ha recibido a Jesucristo como su Señor Salvador y dice: yo quiero recibirlo en esta mañana, levante su mano ahí en su lugar. Si hay alguien aquí, levante su mano. Habrá alguien aquí en esta mañana. Allá atrás hay personas. Gracias por esas manos. Hay alguien más. Hay alguien más que diga: yo necesito de Dios, yo quiero conocer ese Dios poderoso. Ahí levante su mano y dígale: Señor, yo quiero entregarme a ti. Yo le voy a pedir a esas personas que levantaron su mano, si pueden salir de su lugar. Yo quiero orar por ustedes. Vengan aquí, por favor. Vengan aquí, yo les espero. Yo creo que es un paso tan importante. Si hay alguien más que dice: yo quiero recibir a Cristo, yo quiero orar por ti. Todos un día yo, siendo un joven, también escuché un mensaje y Dios tocó mi corazón y yo entregué mi vida a Cristo, y es la mejor decisión que yo he tomado. Habrá alguien aquí en esta mañana. Ahí en tu lugar, haz esta oración. Di: Señor Jesucristo, reconozco mi necesidad de ti y te pido que me perdones de todos mis pecados, de mis malas decisiones, de todo lo que he hecho equivocado. Hoy me arrepiento y hoy te recibo como mi Salvador. Yo creo que tú viniste a morir por mí, que resucitaste al tercer día y que ahora estás a la diestra del Padre. Gracias, Jesús. Padre, yo te pido por estas personas que levantaron su mano, que tú te reveles a ellos, que tú te manifiestes a ellos, en el nombre de Jesús. Algunos de los hermanos que están ahí alrededor, por favor, oren por ellos, hermanos. Levante sus manos una vez más y dígale: Señor, aquí estoy dispuesto. Y dígale: haz de mí, Señor, lo que tú tengas que hacer en mi vida. Ahí entréguele toda su vida al Señor y dígale: Señor, porque quiero honrarte. Dígale: Señor, haz de mí lo que tengas que hacer. Barro en tus manos. Yo quiero ser. Abro a ti mi corazón. Ti, levante sus manos, hermano, y dígale: opera Jesús. Opera Jesús por tu Espíritu. Una vez más, dígale: haz de mí, Señor, haz de mí lo que tengas que hacer. Haz de mí. Alce su voz, iglesia, lo que tengas que hacer. y dígale: barro en tus manos. Yo quiero ser. Dígale: abro a ti mi corazón. Gracias, Señor. Opera Jesús. Por tu Espíritu. Hermano, quiero invitarle a tomar la mano de su hermano. Hermano, en medio de las batallas, en medio de todo lo que estamos viviendo, pídale al Señor por la familia de su hermano. Ore por la familia de su hermano y dígale: Señor, bendice a mi hermano, que aunque pasen los años, mi hermano y su familia estén afirmados en tu palabra, que estén afirmados en tu reino, que nada ni nadie
los muevas, Señor, de lo que ellos son en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bendícelos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Ayúdanos, fortalécenos, y te pedimos, Señor, que veamos tu mano poderosa, Señor, sobre cada una de nuestras familias, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Puede darle un fuerte aplauso al Señor y decirle: gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén, amén.